Sean bienvenidos una vez más al canal. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de asociación de pilas, bien sea en serie o en paralelo. El ejercicio dice así: disponemos de 3 pilas de 3 voltios y una resistencia interna de 0,3 ohm conectadas a una resistencia de 15 ohm. Nos piden determinar la intensidad de corriente que circula por el circuito. Como podrás notar, aquí tenemos el circuito donde tenemos pila 1, pila 2 y pila 3, y aparte de eso tenemos una resistencia externa de 15 ohm. Lo primero que debemos verificar es si la conexión es en serie o es en paralelo. Aquí tenemos una conexión en paralelo. Se dice que 2 o más pilas están conectadas en paralelo cuando los polos positivos están conectados entre sí y los polos negativos también. Entonces, el segmento más largo, polo positivo y polo positivo. Todos los polos están conectados entre sí, en este caso polos positivos. Y el segmento más corto es la polaridad negativa de la pila, y esta polaridad negativa están conectadas entre sí. Cada una de estas pilas tiene una resistencia interna de 0,3 ohm. Con esta información, con las 3 pilas, la resistencia interna y la resistencia externa, nosotros debemos hallar la intensidad de corriente. Para poder hallar la intensidad de corriente se hace uso de la siguiente ecuación. Intensidad de corriente va a ser igual a la Fe en total o al voltaje total dividido entre la resistencia externa del circuito más la resistencia interna total del circuito. Entonces, vamos a determinar la Fe en total y vamos a determinar la resistencia interna total del circuito, ya que la resistencia externa la conocemos. La Fe en total para una asociación de pilas en paralelo va a ser igual a la Fe en 1, y eso va a ser igual a la Fe en 2, y eso va a ser igual a la Fe en 3. Sustituyendo, entonces tenemos que la Fe en total va a ser igual a 3 voltios. Esto significa que si tú tienes 5, 6 o 7 pilas y todas ellas están asociadas en paralelo, la Fe en total va a ser igual al voltaje de una sola de ellas, siempre y cuando todas ellas sean iguales. Entonces, en este caso tenemos 3 voltios acá, 3 voltios y 3 voltios. La Fe en total entonces va a ser 3 voltios, no va a cambiar. Para la resistencia interna total, entonces la determinamos de la siguiente manera. 1 dividido entre resistencia interna total va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia interna de la pila 1 más 1 dividido entre la resistencia interna de la pila 2 más 1 dividido entre la resistencia interna de la pila 3. La resistencia interna de cada una de las pilas es de 0,3 ohm. Colocamos 0,3 ohm acá, 0,3 ohm acá y 0,3 ohm acá. Nos quedaría la ecuación de esta manera. Te darás cuenta que todos los denominadores son iguales. Cuando esto ocurre, entonces se deja el mismo denominador y se van a sumar los numeradores. Nos quedaría entonces que 1 dividido entre la resistencia interna total va a ser igual 1 más 1 son 2 más 1 son 3. Nos quedaría entonces 3 dividido entre 0,3. Ya que dejamos el mismo denominador, despejamos esta variable. Para ello la trasladamos al numerador y trasladamos 0,3 al numerador y 3 al denominador. Nos quedaría entonces que la resistencia interna total va a ser igual a 0,3 dividido entre 3. Realizamos esta división y tenemos que la resistencia interna total es de 0,1 ohm. Como ya conocemos la resistencia interna total y conocemos la Fe en total y la resistencia externa, entonces podemos determinar la intensidad de corriente. Para ello procedemos de esta manera.
Ok, sustituyendo, entonces tenemos que la fe en total va a ser igual a 3 voltios, resistencia externa de 15 ohm, acá la tenemos, y eso iría sumado con la resistencia interna total, que la determinamos y es de 0,1 ohm. Realizamos las operaciones correspondientes y podemos concluir que la intensidad de corriente de 3 pilas asociadas en paralelo con una resistencia externa de 15 ohm va a ser igual a 0,19 amperios. Este resultado fue redondeado a 2 decimales. Pero ¿qué pasa o qué ocurre cuando la asociación es en serie? Vamos a determinarlo. Aquí tenemos una asociación de pilas ahora en serie. Se dice que 2 o más pilas están asociadas en serie cuando el polo negativo está conectado al polo positivo de la pila siguiente. El polo negativo está conectado al polo positivo de la pila siguiente. Entonces aquí tenemos la pila 1, pila 2 y pila 3. Cada una de estas pilas tiene 3 voltios y una resistencia interna de 0,3 ohm. Y aparte tenemos una resistencia externa de 15 ohm. Para determinar la intensidad de corriente en una asociación de pilas en serie, se usa la misma fórmula. Pero para hallar la fe en total se procede de esta manera. La fe en total en una asociación de pilas en serie va a ser igual al número de pilas multiplicado por la fe. Sería entonces la fe en total igual a 3 multiplicado por 3 voltios, ya que cada una de las pilas tiene 3 voltios. 3 multiplicado por 3 nos daría como resultado 9 voltios. Para la resistencia interna total, procedemos de esta manera. Multiplicamos el número de pilas por la resistencia interna de cada pila. En este caso serían 3 pilas multiplicado por 0,3 ohm. Realizando esta multiplicación concluimos que la resistencia interna total va a ser igual a 0,9 ohm. Como ya conocemos la fe en total, conocemos la resistencia interna total y conocemos la resistencia externa, entonces podemos hallar la intensidad de corriente. Sustituimos y tenemos que la intensidad de corriente va a ser igual a la fe en total, que son 9 voltios, dividido entre la resistencia externa, que son 15 ohm, y eso iría sumado con la resistencia interna, que son 0,9 ohm. Haciendo uso de la calculadora, entonces tenemos que la intensidad de corriente para una asociación de pilas en serie va a ser igual a 0,56 amperios. Y de esta manera se trabaja circuitos de asociación de pilas, bien sea en serie o en paralelo. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.